Dan ganas de jugar. Vente, 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 corre. ¿Qué sucede cuando el misterio deja de estar en las paredes de un hospital abandonado y comienza a seguirte a casa? El día de hoy vamos a analizar el expediente de Mystery World, una travesía donde lo paranormal y lo personal colisionan de forma aterradora. Exploraremos cada evidencia bajo un lente de análisis dual. Antes de comenzar el video, quiero hacer un anuncio importante. Voy a estar realizando una maratón de videos de 1 hora haciendo un tour por toda Latinoamérica y quiero que me sugieran el país en la descripción. Estuve analizando, por ejemplo, Argentina, Perú, México y no importa si es que lo vuelven a mencionar. Obviamente el comentario con más likes voy a analizarlo en el siguiente video. No quiere decir de que la sección de streamers va a desaparecer, solo que por este mes voy a intentar solo analizar los casos paranormales ocurridos en países, así que estaré atento a tu comentario. Ahora sí, quédate hasta el final porque el último caso te va a hacer replantear muy bien sobre quién te observa en la oscuridad. La cruz de vidrio. Comenzamos todo este relato con una exploración en un edificio abandonado. Una sombra nítida en forma de cruz latina se proyectó sobre el cuerpo de Darian al frente de una ventana. La figura presentaba una definición y proporciones tan claras que resultaron inquietantes para el equipo, ya que no había ninguna estructura física frente a las linternas que justificara una silueta de forma de cruz tan perfecta. El evento fue interpretado por los investigadores como una señal de protección marcada directamente en el plano físico. Este fenómeno se puede atribuir a una refracción accidental. Los vidrios industriales antiguos suelen presentar fracturas internas o restos de sellador en los marcos que actúan como un lente improvisado. Al recibir el haz directo de una linterna LED de alta potencia, estas imperfecciones proyectan sombras de forma geométrica. La cruz es probablemente el resultado de la interacción de marcos o vigas que, con el ángulo específico de la luz, se enfocó de forma estilizada sobre la investigadora, haciendo esta forma de cruz que todos conocemos. El problema es de que también esto se puede clasificar como una señal de marcaje. En parapsicología se teoriza que ciertos lugares de alta carga negativa pueden generar manifestaciones visuales para advertir o resguardar a los presentes. La aparición de una cruz, símbolo universal de protección, proyectada sobre uno de los investigadores, sugiere una intervención de fuerzas de luz. No se trata de un residuo, sino de una manifestación inteligente que utiliza los elementos del entorno para materializar un mensaje de resguardo en un territorio hostil. Dedos en la puerta. El siguiente clip es fascinante. En una inspección de un cuarto frío abandonado, una fotografía reveló un detalle escalofriante. Lo que parecen ser 4 dedos humanos, pálidos y delgados, sujetando el cuadro de una pesada puerta metálica desde el interior. Los exploradores aseguran que el área estaba completamente vacía y que ningún miembro del equipo se encontraba cerca de la puerta en ese momento, lo que sugiere que una presencia invisible se asomaba desde la oscuridad del refrigerador industrial. ¿Qué rechino? ¿Hola? ¿Hay alguien, Darian? Sí. Salte. Buenas noches. Voy a poner esto aquí para estirar. Bájate. Háblales a ellos. Yo también vi una sombra, pero no. No, yo hizo así. Tengo que ver la repetición porque se escuchó. O sea, yo pisé aquí. Espérame, a lo mejor no voy a estar aquí atrás. No,
Técnicamente, este caso debe evaluarse bajo el fenómeno de la pareidolia de contorno. En entornos industriales degradados, los sellos de caucho de las puertas suelen romperse y colgar en tiras. La combinación de estos restos de material, junto con la acumulación de moho blanquecino y el impacto del flash, suele crear la ilusión de falanges humanas, de dedos humanos. La rigidez de la forma y la posición anatómica sugieren que se trata de elementos estructurales deteriorados, que muchas veces el cerebro intenta interpretar como una mano si lo logro observar desde cierto ángulo. Puedes intentar hacerlo tú mismo e intentar hacer este experimento, ya que si tú colocas ciertas estructuras y haces ver como que tienen la forma humana, si le proyectas la luz desde cierto punto, desde cierto ángulo, muy probablemente tengas una mano muy realista. Ahora, esto se clasifica también como una manifestación de una entidad. Los espacios metálicos y aislados, como los cuartos fríos, actúan como trampas de energía que facilitan la retención de entes. La opacidad de los dedos indica una entidad con la capacidad de densificarse, lo suficiente para interactuar con el material sólido. La actitud de sujetar el marco sugiere un acecho, está a la expectativa realmente de las personas. La entidad no se muestra por completo, sino que marca su territorio físico, advirtiendo a quienes se encuentran presentes de que ese espacio cerrado permanece ocupado por una presencia consciente. El caso del Capi. El Capi narra una experiencia traumática protagonizada por su tío, quien también practicaba el robo de cruces y la hechicería. Durante un ritual satánico en el que se utilizaba alcohol y cera caliente sobre un joven, el Capi presenció lo que describe como una posesión demoníaca real. Al llegar los servicios de emergencia, el joven manifestó una fuerza física imposible. Tomó a un paramédico de aproximadamente 2 metros y una complexión robusta, lanzándolo con facilidad como si no tuviera peso. El relato destaca la distorsión de la voz del afectado y la reacción de terror absoluto por los profesionales de salud, quienes se vieron superados por una anomalía física violenta. Llegan los paramédicos y agarran al niño y le dicen, ¿qué le dieron? ¿Qué te dieron, chavo? Uno de los paramédicos medía como 2 metros, gigante, así robusto. Aquí viene donde lo que yo no puedo entender así. Agarra el niño al paramédico como si fuera un muñequito de trapo así. Lo carga y lo tira. Y ahora sí, haz de cuenta que en lugar de preguntar qué le dieron, casi que se ponen a rezar ahí diciendo que era el anticristo. Ese niño no tenía papás, pero tenía abuelita y tío. Y su tío era como un chamán. Y llegó y le empezó a pegar como con hojas de un así. Y le hacía así. Y de repente se reía bien malévolo y así. Pero la gente decía, no, no. O sea, la gente ni se arrimaba a ver. O sea, es como que todos se escondieron, se metieron a sus casas. Los paramédicos estaban espantadísimos. Casi que los paramédicos decían, llamen a un paramédico. Técnicamente podría tratarse de fuerza histérica. En estados de choque extremo o bajo la influencia de sustancias neurotóxicas, el cuerpo puede acceder a un estado que se llama fuerza histérica. Esto ocurre cuando el sistema nervioso anula los mecanismos de protección de los tendones y músculos, permitiendo el uso del 100% de la capacidad contráctil de las fibras. Bueno, no siempre es de un 100%, a veces suele ser un 90%, pero llega casi al límite, lo que otorga una potencia momentánea devastadora. La percepción de la voz distorsionada y la facilidad del movimiento suelen ser amplificados por el impacto emocional del testigo ante una situación de caos. Probablemente sí ocurrió este hecho, pero quizás esté un poco de más exagerado debido a la percepción del mismo Capi. Pero a toda norma dentro de lo paranormal, esto es una posesión. En demonología clásica, la fuerza física que excede los límites biológicos del huésped es uno de los signos inequívocos de una entidad parasitaria de alto rango. La entidad no solo toma el control de las cuerdas vocales, sino que utiliza el cuerpo del joven como una herramienta cinética para poder agredir. El hecho de que el tío actuara como catalizador mediante rituales de bajo astral sugiere que se abrió un portal de invitación, permitiendo que una inteligencia hostil utilizara la energía vital del joven para manifestar poder físico ante los testigos, buscando generar miedo y desorden. El hospital abandonado.
A partir de acá voy a contar una serie de sucesos que se han repetido en unas cuantas ocasiones, diría que pues hasta unas 3 ocasiones. El problema con todo esto es de que podría llegar a compartir casi el mismo análisis o la misma explicación, tanto objetiva como paranormal. Durante una incursión en un complejo hospitalario en ruinas se registró una presencia fugaz que pasó inadvertida para el equipo de producción durante meses. La figura, que viste una prenda de color rojo intenso, aparece por apenas medio segundo entre muros amarillentos antes de que el ángulo de visión cambie. La relevancia del caso radica en que ni el Capi ni sus editores detectaron la anomalía en postproducción. Una revisión minuciosa de la audiencia fue la que reveló a este observador silencioso, que parecía acechar desde un ángulo muerto en la estructura. Están los pisos de arriba, que es donde los... Están los pisos... Están los... Como les dije y se les va a presentar más adelante, esta anomalía es, por así llamarlo, repetida en varias ocasiones. Comencemos analizando por ahora solo este clip y luego les daré un veredicto final. Desde una perspectiva técnica, este clip se clasifica como una anomalía de percepción selectiva. En entornos con texturas visuales complejas y luz precaria, el cerebro suele filtrar detalles breves para centrarse en el movimiento principal de la cámara. El hecho de que fuera detectado por la misma audiencia sugiere que la figura posee una firma visual real, aunque su brevedad podría sugerir un fenómeno de pareidolia donde quizás algunos escombros pintados o algo como alguna sábana roja bajo cierta iluminación LED específica se alineen para simular una silueta humana durante un fotograma. La explicación paranormal me la guardaré para más adelante. El segundo clip ocurre en Tampico, Tamaulipas, en una locación geográficamente distante, aunque también en un hospital abandonado. Se obtuvo una evidencia que refuerza la persistencia de esta entidad. A plena luz del día, una figura con la misma indumentaria roja fue captada asomándose por el marco de una puerta. A diferencia del registro anterior, la claridad de la imagen permite distinguir una silueta con volumen y contornos definidos, lo que descarta una falla técnica momentánea y establece un patrón de comportamiento de acecho recurrente hacia el equipo de investigación. para acá y nos dijeron que sí, que muchas veces han encontrado cuerpos aquí. Decían que incluso había uno... Captura a un miembro de otro grupo, no... Solo para este clip podría tratarse de algún tipo de persona o seguridad que se encuentre cerca del lugar. Es común que al visitar estas estructuras abandonadas pues existan personas ya sea en situación de calle o inclusive que respalden a las personas que llevan cámaras pues obviamente muy caras, y es muy común que por temas de seguridad estas personas pues lleven algún tipo de chaleco con algún color muy llamativo, como vendría a ser el rojo, verde fluorescente o amarillo. Esta explicación flaquece debido a que la mayoría de las guardias de seguridad pues utilizan un tipo de color más amarillo o más fluorescente con algunas bandas de luz reflectante. Ahora también podría tratarse quizás de un espíritu errante con identidad visual. La repetición de la vestimenta en ubicaciones separadas sugiere que no se trata de algo que se encuentra local en los hospitales, es decir, no es un evento aislado, sino que es una entidad que ha generado, por así llamarlo, un vínculo de seguimiento con los investigadores. El color rojo actúa como un catalizador energético que facilita su densificación en el plano físico incluso bajo luz solar. No es un evento aleatorio, es una manifestación consciente que utiliza una iconografía específica para marcar su presencia y bueno, demostrar que el equipo está siendo escoltado por algo no humano. Por último está la sombra con vela. En este registro, el Capi logra captar una de las evidencias más complejas del caso de este sujeto rojo. La cámara registra una sombra antropomórfica proyectada contra una de las paredes del recinto, cuya silueta parece sostener un objeto pequeño y luminoso similar a una vela. Lo más perturbador para el equipo fue notar que la sombra mantenía el tono rojo en la parte superior, vinculándolo con los 2 casos de apariciones anteriores. El movimiento de la sombra es fluido, pero carece de un emisor físico visible en el área inmediata, lo que sugiere que, pues por así llamarlo, es algo que ni para los testigos se podría llegar a explicar. Nadie más estaba ahí más que ellos.
Ahora, con este tercer clic les daré mi veredicto final. Yo considero que realmente esto podría llegar a ser armado. Cuando tú eres un creador de contenido, intentas buscar patrones que más le llegue a gustar a la gente, y probablemente quizás el primer encuentro haya sido una casualidad que, al ver mucho recibimiento en comentarios, hayan querido replicarlo, y de hecho esta última evidencia es, valga la redundancia, muy evidente de esta explicación, de que se trate todo que sea armado. Y el problema con todo esto es de que pues existen patrones que no llegan a cuadrar muy bien, como el tema de la vela. Si se trata de algún ente que tiene un velo completamente rojo, la vela sería algo, por así llamarlo, muy peligroso para él. Inclusive, de no ser preparado, quizás podría tratarse de algún tipo de acosador por parte del equipo, alguien que sabe exactamente en qué punto se van a llegar a encontrar, y esto ya es un poco más perturbador, ya que si le damos el beneficio de la duda a la explicación de ellos, pues ellos ni siquiera estaban al tanto de esta entidad, por ende, obligatoriamente tendría que ser alguien que, como repito, de no ser preparado, sea algún acosador del equipo. Ahora, si no te gusta mucho esta explicación, en parapsicología el uso de objetos como velas por parte de una entidad indica una puesta en escena consciente para comunicar un propósito, a menudo vinculado con rituales o a la vigilancia de un espacio sagrado. La sombra no actúa como un residuo estático, sino como una manifestación que utiliza una fuente de luz propia para marcar su presencia en la oscuridad. Además, en parapsicología se cree que ciertas entidades no interactúan directamente, sino que se manifiestan en los límites del campo visual para monitorar a los intrusos. El color rojo frecuentemente es asociado con energías de bajo astral o entidades territoriales. El hecho de que sea invisible para el ojo humano presente, pero detectable por el sensor de la cámara, indica una manifestación en una frecuencia vibratoria intermedia que se encuentra entre los vivos y los que ya no están acá, afirmando que esta presencia es un vigilante que ya no se va a separar de ellos. Peligro con los vivos. Durante una incursión en una locación urbana degradada, el equipo de Mr. Ward se encontró con una amenaza real, un sujeto en estado de intoxicación que los acechaba desde las sombras. Lo que comenzó como una exploración de lo desconocido se tornó en una huida de emergencia para salvar la integridad física de todos los que estaban presentes. Semanas después, la historia tomó un giro aún más oscuro cuando el Capi recibió una noticia de prensa local. En ese mismo punto exacto donde ocurrió el encuentro, las autoridades habían hallado un cuerpo sin vida. La coincidencia temporal y geográfica transformó un susto de exploración en la confirmación de que el lugar estaba marcado por una violencia real y letal. Dan ganas de jugar. Vente, corre. Hay alguien. Corre. Corre, aquí están. Rápido. En la seguridad de las exploraciones urbanas, este evento resalta el riesgo humano real. Los sitios abandonados no tienen como peligro principal algún ente paranormal o algo del más allá. Muchas veces, en la mayoría de exploraciones urbanas, la mayoría de personas que se encuentran grabando se exponen a otras personas que no sabes muy bien sus intenciones ni en qué estado mental se encuentren. La amenaza aquí, como repito, no es una anomalía. Yo sostendré hasta el final de que realmente las amenazas en las exploraciones urbanas siempre es encontrarse con otras personas. El hallazgo posterior del cadáver puede analizarse bajo la probabilidad estadística de que esto le pudo haber ocurrido a ellos. Tras analizar la totalidad de los eventos reportados, este expediente no se enmarca en un caso de investigación paranormal convencional, sino que apunta directamente a un patrón de acompañamiento por vínculo de sangre y carga de objeto ritual. Al final del día, los restos de un hospital o de una casa abandonada son material inerte. El verdadero problema ocurre cuando alguna entidad encuentra hogar dentro de nuestra propia vida. El caso del hombre rojo no es más que la mera representación de que existe algo que muchas veces no llegamos a controlar del todo bien. Este tipo de casos nos deja una lección muy valiosa. Nosotros muchas veces estamos siendo acechados por cosas que realmente no nos damos cuenta que están ahí presentes. Y ahí es donde la atmósfera cambia a intentar entretenernos con el terror
a simplemente vivirlo y temer por nuestra vida. La evidencia está en los clips. Ahí tienes toda la evidencia suficiente para creer si realmente lo que tú estás viendo es real o simplemente alguna preparación por parte del equipo. Después de todo, la última palabra la tienes tú. Si quieres apoyar este proyecto, tener acceso anticipado a los análisis de tus streamers favoritos o elegir el próximo caso que traeré al canal, considera unirte al botón de unirse aquí abajo. Tu ayuda es el motor que mantiene vivo este rincón del misterio. De antemano, muchas gracias por estar aquí. En fin, hasta acá me quedo con ustedes. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.